y lo escriben. Hablamos justamente, ¿no? Hablamos ahora con Gabriel Zurdo porque es inquietante lo que pasó en la Universidad de Buenos Aires. Gabriel lo viene advirtiendo aquí con nosotros, CEO de BTR Consulting, pero hackearon a la propia Universidad de Buenos Aires, o mejor dicho, a los fondos de la universidad que estaban en el Banco Nación. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido. A ver, no sabemos, siempre digo lo mismo, ¿no? Hasta que no exista evidencia contrastable y nosotros no la tenemos, no podemos... O por ahora, ¿qué es lo que se dice? Sí. De cómo fue este modus operandi. La realidad es que lo que se conoce es que fue una mezcla de ingeniería social con lo que conocemos como spoofing, que es una técnica de cambiar el mail Claro. y la identidad de un remitente. Sí. O sea, un mail muy parecido al de la UBA, el que utilizaban, que en realidad no era el verdadero, sino el de los hackers. Es ese tipo de técnica. Hay mucha gente a pie que ha sufrido dolo, daño. Suplantación de identidad es lo más doméstico que podemos utilizar para identificarla, a partir de cambiar, Agus, alguna letra, como si fuera Agustina, y en lugar de la I de Agustina, un 1, Sí. que a primera vista, eso se llama, esa técnica type squatting, es cambiar Claro. un carácter. Como la película, digamos. Exactamente. Y que visualmente te engaña, porque a simple vista lo ves rápido y no te das cuenta Y que Perdón podemos que estoy repetir. buscando un material de las personas detenidas por esta causa, que es un material nuevo. Ahora te lo paso. Ahora, el tema del mail Sí. es simplemente un recurso, un instrumento Claro. para la efectivización Sí. de una estafa Sí. que tiene, por lo menos prima facie y desde afuera, todo el sabor a una estafa corporativa, Sí. una estafa tradicional, de la que venimos viendo reiteradamente en Y los últimos años. ahí nos vamos a meter porque vos preparaste un material muy interesante justamente sobre esto, las estafas corporativas, qué son, cómo se pueden prevenir, porque lamentablemente quedan muchos dentro de este triángulo del fraude, como lo han llamado ustedes, el modelo del triángulo del fraude, que explica el fraude dividiéndolo en 3 factores clave. Una motivación, una oportunidad y una justificación, ¿no? Sí. Y en el medio ahí queda el fraude. Exactamente. A ver, no siempre aplica este modelo. Este es un modelo investigativo que precisamente intenta delinear cuál pudo haber sido la ingeniería para Sí. la Claro. comisión del fraude. Correcto. Siempre se da alguna particularidad de estos 3 componentes. Una motivación respecto de, por ejemplo, un estado de crisis, y lo Sí. quiero asociar con algún legajo sucio, despidos, conflictos internos. La justificación, me lo merezco, o alguien se lo merece, y la oportunidad tiene que ver con algo que pasa a partir de la mezcla o la interacción entre los típicos controles internos manuales y los digitales. Se flexibilizan o relajan los controles. Siempre pongo el mismo ejemplo para el público. Si en la garita de seguridad el señor que está o debería estar en la esquina sale periódicamente a ver cómo va Boca, o va al baño, o Tiene un comportamiento. errático, excede lo normal para abandonar su puesto y pedir Claro. un relevo, esa relajación, esa flexibilización de los controles tiene una connotación muy particular, que es lo que queremos expresar en la placa que viene. Sí, que es muy interesante porque habla de los motivos, ¿no? El origen, ¿no? Exacto. De todo lo que termina trayendo estos fraudes corporativos. Miren este dato, alrededor del 80%, o sea, casi el total, 80% de los fraudes corporativos están relacionados con empleados, ex empleados, malversación de fondos, robo de activos, manipulación de registros contables y otras formas de fraude. Es decir, que proviene, en resumen, del mismo cuerpo de la empresa. De 4 de cada 5 casos se da esta estadística, este planteo. ¿Por qué? Porque la arquitectura, el andamiaje de un fraude de semejante características, Agus, que estamos hablando en el caso de la UBA, entre 1.500, 1.400, 1.500 millones de pesos. Imagínate que vos querés hacer una transferencia a tu mamá por alguna cuestión doméstica y tenés un límite en el importe a transferir Sí. diariamente. Todas las operaciones bancarias, financieras, sea cual sea el método para transferir o pagar, están reguladas y cada vez más por el Banco Central y otros organismos cuando se trate de operaciones fuera de las fronteras de Argentina. Quiero decir, la información de adentro de la compañía es vital y en general es facilitada o comercializada a individuos que están fuera de la organización o empleados desleales o gente que ha recibido
un dinero a cambio de precisamente entregar esa información, Claro. facilitar el acceso a esa información, porque en esta factura del engaño hay que manejar con precisión de qué cuenta a qué cuenta. En este caso lo que sabemos fue que se fraguaron sociedades y cuentas mula para sacarle el dinero. Claro. Pero otra vez, cuando... Pero la pregunta es, ¿por qué el Banco Nación cree, teniendo en cuenta que se armaron cuentas nulas, que efectivamente esas cuentas pertenecen a la Universidad de Buenos Aires? ¿Están bien camufladas? ¿Están? Bueno, a ver, yo no te lo puedo responder, Hugo, por lo que decía antes, pero definitivamente pasan una de dos cosas o dos cosas. Connivencia, Esto es lo que, claro. que ok. se trata de gente que está arreglada entre sí para hacer la vista gorda, pongámoslo así. Claro. Sí. Y una mezcla entre negligencia, es decir, no opero tal y como el modelo de control interno me está exigiendo, Sí. hago la vista gorda en una firma que no me pareció, o en un token que fue rechazado, sin embargo habilito la transacción. Sí. Entonces es connivencia, negligencia y, lo que planteaba antes, cierto nivel de relajación o A ver, flexibilización te de los doy- controles. Te doy información oficial del Ministerio de Seguridad. La investigación, supervisada justamente por ese ministerio y hecha por la Policía Federal Argentina, desarticuló una organización criminal responsable de la estafa millonaria contra la UBA por extracciones no autorizadas de 1.500 millones. 1.585.470.533 pesos. Ahí entra el Banco Nación. Ahí entra Banco Nación, son fondos del Banco Nación. La investigación se había iniciado en octubre del 24 por una denuncia efectuada por las autoridades de las facultades de Derecho y Odontología. La Fiscalía Criminal, ahora se conoció, pero es viejo, o sea, ya había pasado. Y Correccional de Tayano, es el fiscal que investiga, una secretaría, etcétera, etcétera, instruyó a la policía que haga las investigaciones. Efectivo de la Policía Antifraude de la Federal, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, iniciaron un trabajo de inteligencia encubierta. Mirá vos, ¿no? Que vos siempre lo lográs. Vigilancia encubierta, seguimiento, análisis de varias intervenciones telefónicas ordenadas por el tribunal. Y allí se identificaron a 19 personas involucradas en actividades ilícitas, podemos ver la foto, que se habían hecho de los fondos. El juez Ramos es el que intervino a cargo del juzgado federal número 9, y la creación, ahí está, no quiero ser tan largo, pero ir a los puntos. Creación de empresas ficticias con direcciones de correo electrónico falsificadas, Claro, lo que de decíamos donde se recién. emitían autorizaciones apócrifas para realizar débitos sobre cuentas bancarias de la UBA, con la excusa de adquirir materiales para la realización de supuestas actividades académicas. Luego de un análisis, etcétera, etcétera, bueno, se llegó a darse cuenta que era una empresa en fantasma, y la que estaba a cargo se llamaba La China. Vamos a verla ahí detenido. Los delitos son asociación ilícita y estafa, ¿no? Y están todos Bueno, detenidos. y atención, porque claro, lo que surge, ¿no? de este análisis, digo, este es un caso puntual, pero hay muchísimos más, muchos que, de hecho, vos, Gaby, nos lo podrás decir, ni nos enteramos, porque también las empresas, obviamente, para proteger esa reputación, Claro. tratan de resolverlo Está por lo bien bajo. eso, está bueno. Pero miren este dato, que habla sobre lo que ocurre, por ejemplo, con los bancos. En los fraudes corporativos, más del 50% de los bancos a nivel mundial, o sea, la mitad de los bancos del mundo experimentaron aumentos en la cantidad y en los montos del fraude externo. Y claro, lo grave también es que vos sumás todos esos números, pero la tasa de recuperación promedio ronda el 20%, o sea, pocos lo recuperan, con lo cual, por esto de lo que plantean ustedes, la estrategia debe ir a la prevención y a la identificación temprana del fraude. Todos estos números son altísimos y hablan de que efectivamente esto termina ocurriendo finalmente en las mismas raíces de las corporaciones. Un ex empleado, enojado, bueno, de todo. Una asociación ilícita Una entre asociación miembros ilícita. de ambas organizaciones, porque acá lo que hay que dilucidar desde el punto de vista judicial es la UBA es una víctima y Sí. probablemente el Banco Nación también es Sí. una víctima. Lo que suele ocurrir, y por eso ese dato indiciario fuerte, Agus, que leías recién, solo el 20% de los fondos se recupera, Claro. tiene que ver con esto. Hugo recién hablaba de la pesquisa, ¿no? 19 detenidos. De alguna manera, Sí, información oficial de la investigación sobre esta banda. de la misma manera que se facilita la comisión del delito por ese disparador del mail trucho, más Sí. todo lo que dijimos, dejan los dedos pegados de alguna claro. manera, porque tremenda cantidad de dinero es, no digo fácil de rastrear, pero es más que evidente
en muchos movimientos de cuentas. Porque es todo online, además. Absolutamente, y los usuarios, por más que fueron generados, o la factura fue falsa, trucha, fraudulenta, también dejan registro de direcciones IP, ubicaciones, asociación con ubicaciones. Hay 19 detenidos. Por eso insistía con la pregunta ya con estos datos. ¿Vos qué pensás sobre la capacidad que tienen las instituciones o el Estado para evitar este tipo de estafa? Porque acá una banda simuló con empresas ficticias, todo lo hizo online y se llevó los fondos públicos, ¿viste? Es como muy... yo no recuerdo antecedentes de esta naturaleza, tal vez vos sí, ¿no? Bueno, en el ámbito privado, como dijo Agustina, existe. Claro. Es muy difícil que se conozca. Yo, por una cuestión profesional, no puedo dar lógico. nombre y apellido. En el ámbito público, lamentablemente, cuando ocurre con una envergadura como la que 1.500 millones como la de este caso. No es con chiquitajes. O más, exactamente. Lamentablemente en las estructuras, no sé, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, creo, hoy tiene unos 160.000 empleados, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de volúmenes de administración y gestión de transacciones, de usuarios, de perfiles de usuarios, de acceso, que son parafernálicos, enormes. Ahora, lamentablemente, como recién lo indicabas, Agus, la forma de prevenir y detectar de manera temprana existe y tiene que ver con auditoría. Esto que decías recién. Que tenemos información, de hecho, sobre eso en las placas que trajiste, sí, sobre las auditorías. Esto es fundamental, ¿no? Hacer las auditorías es la clave, evidentemente. De hecho, hay de varios tipos, ¿no? La auditoría forense, administrativa, financiera, de calidad, de sistemas. Después tenés las auditorías externas, ¿no? De segunda parte, de tercera parte. O sea, hacer auditorías, tanto internas como externas, es la clave. ¿Cuánto se hace hoy, tanto en empresas privadas como en organismos públicos, este tipo de auditorías? En los organismos públicos existe una cultura tradicional de distintos tipos de auditoría. A nivel gubernamental está la Sindicatura General de la Nación, la AGN. Ahora, la auditoría también es falible. ¿Qué quiero decir? Claro. Vos podés tener una auditoría interna que tiene como misión velar por el cumplimiento de los procesos y los controles. De alguna manera vigila que lo que se diseñó se use. La auditoría externa es ex post, es decir, hay una fecha de terminación y vos concluís respecto de la integridad de la información que ocurrió durante el año, respecto del balance contable, por ejemplo. Ahora, tenemos una enorme cantidad de casos que, a pesar de la auditoría interna y la auditoría externa, cuando hay connivencia y bandas organizadas para cometer un delito, no hay auditoría que valga. Entonces, lamentablemente, existe método, hay herramientas, tiene que ver con un tema de oportunidad y rigurosidad profesional a la hora de ejecutar los procedimientos de auditoría. Totalmente. Tenemos más información sobre el proceso. El proceso de auditoría, sí. Identificación del objetivo, justamente definir la finalidad y todo lo que se va a auditar, planificar, establecer los parámetros, los lineamientos, después cuando se ejecuta revisar todos los documentos y recursos, la presentación del informe que viene no solamente con resultados sino también con varias recomendaciones, y esto fundamental, el último paso que tiene que ver con lo que vos decías recién, el seguimiento, verificar el cumplimiento, porque si no pueden volver a pasar casos como los que vemos en la UBA. Y darle continuidad, porque siempre también hago mención de esto. En los últimos 20 años, no 200, la innovación tecnológica hace que, por ejemplo, un banco promedio en la región tenga 200, 250 plataformas conviviendo entre sí. Hace 20 años era una sola plataforma. Entonces, los equipos de auditoría interna se ven obligados a una gimnasia de innovación permanente y continua que de alguna manera terminan corriendo la de atrás. Es necesario innovar permanentemente. Y lo otro que también se está utilizando mucho en términos de innovación tecnológica es la auditoría de cumplimiento respecto de los socios de negocio. Yo fabrico bicicletas, por ejemplo, y Hugo tiene una fábrica de pinturas y hago una auditoría de la calidad de la pintura y los procesos financieros y operacionales que Hugo utiliza para garantizarme y asegurarme que yo pueda pintar mis bicicletas. Ese tipo de cosas existen y es factible ejecutar.